Buenas, mi grupo está conformado por Ariadna Quintero, Yasneli Luque y mi persona Gabriela Belandria, y hoy les vamos a hablar un poco sobre el informalismo, comenzando por su contexto histórico. Europa después de la guerra. La Segunda Guerra Mundial dejó a Europa en ruinas, no solo físicamente, sino también moral e intelectualmente. El Holocausto, los bombardeos masivos y la división del continente entre el bloque capitalista y el comunista generaron una sensación de desesperanza y crisis existencial. Muchos artistas rechazaron el arte figurativo y realista porque les parecía incapaz de expresar el horror vívido. Rechazo al arte oficial y a la tradición. En la posguerra había un fuerte rechazo al arte academicista y al realismo socialista. También se cuestionó el arte geométrico, como el cubismo, porque parecía demasiado racional y frío para la época. En cambio, se buscaba un arte más espontáneo y visceral y libre de reglas. Los artistas querían romper con la composición racional, explorando técnicas como el dripping y el uso de materiales no convencionales. Influencia del existencialismo filosófico. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus hablaban de lo absurdo de la existencia humana. Esto resonó mucho en los artistas. El arte para ellos ya no pretendía ser bello o armónico, sino reflejar la angustia, lo imperfecto y lo efímero. Geografía. Como podemos ver en el mapa, el movimiento dará comienzo en la década de los 50 en Francia, después dará apertura en Japón, y alrededor del 57 llegará a España con los artistas catalanes. En España, esta vanguardia será apadrinada por el régimen franquista. Aquí pasa algo muy curioso, ya que en ese momento se vivía una dictadura bastante fuerte, con una censura demasiado fuerte. Y ellos usaron esta vanguardia como publicidad. Para ellos fue una forma de decir de cierta manera, no, nosotros no somos tan malos, nosotros no estamos censurando tanto porque permitimos esto. Y Origen del informalismo. Este movimiento artístico surgió en Francia a finales de los 40 y principios de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, como ya lo mencioné. El término informalismo fue utilizado en 1950 por este señor que vemos aquí, el artista Georges Mathieu. Y el concepto fue desarrollado y difundido por el crítico francés Michel Tapie, quien acuñó también el término arte informal, y promovió la idea de un arte cuya expresión se basa en la materia, en el gesto libre, el azar y la improvisación, rechazando la composición racional y figurativa tradicional. Bueno, en cuanto al estilo, este movimiento se caracterizó por la ausencia de las formas reconocibles, la importancia de la materia y una expresión gestual muy espontánea. Esto, a diferencia de lo que fue el expresionismo abstracto, pues el informalismo buscaba más que todo que sus obras se enfocaran en lo espontáneo, en lo sensible, en lo poético y en lo muy íntimo. Esto con una muy fuerte conexión con el existencialismo. Este movimiento llegó a España de la mano de Juan Eduardo Cirlot, que es un crítico del arte, a mediados de la década de los 50, en donde tomó dos variantes. En Madrid, en donde el informalismo era mucho más expresivo, y en Cataluña, donde el informalismo era muy matérico, ¿verdad? Adicional a esto, en este movimiento surgieron o convergieron distintas tendencias. Cuando hablo de tendencias, es como ese boom en el momento. Entre esos tenemos lo que es la abstracción lírica, que consiste en que el artista evoca sus emociones y sensaciones a través de formas y colores abstractos. Tenemos la pintura métrica, que va con el uso de los materiales no tradicionales como la arena, el acerrín, vidrio, metales o hasta madera. Tenemos el espacialismo, que va mucho con el estudio del espacio físico del arte. Esto para poder romper lo que vendría siendo la bidimensionalidad que no comúnmente tiene el lienzo. Tenemos el tachismo, que va con la mancha y la parte gestual o los trazos amplios que puede aplicar el artista en el lienzo. El art brut o arte bruto, que fue un término acuñado por Jean Dubuffet para aquellas personas que eran
ajenas al medio artístico, es decir, aquellas personas que no tenían una formación académica, pero sí tenían una visión muy creativa al momento de realizar un lienzo, pues aquí no había ni restricciones ni limitaciones. Y por último tenemos la pintura gestual que va mucho de o va de la mano de a la acción y el movimiento que realiza comúnmente el artista al momento de hacer el primer trazo en el lienzo. Esto para poder transmitir esa energía y esas emociones a través de los trazos libres que éste realizaba. Además de estas tendencias, hubo otras características específicas en el movimiento. Y tenemos el automatismo psíquico, que es una técnica que consiste en que el artista deje de lado la razón y se guíe más por la improvisación. Ellos aquí no tenían como un boceto previo de qué es lo que realmente iban a hacer, sino que más bien lo dejaban todo al azar, todo a lo inconsciente. Eh, Ellos no pensaban o en voy a hacer en el cuadro una línea de este lado para poder que tenga equilibrio con este trazo que hice acá, sino que simplemente lo dejaban fluir y todo era totalmente improvisado al azar. Además de esto, los colores y los materiales que ellos empleaban, pues aquí algunos artistas utilizaban colores vivos, pero algunos se inclinaron más por la paleta de colores terrosos, como los negros y los ocres, utilizando estos mismos pero con diferentes tonalidades. Además de esto, como mencioné anteriormente, el uso de materiales no tradicionales. Aquí el artista podía mezclar lo que era arena con pintura, pues era algo que en ese momento se le ocurría y porque quería realizar algún tipo de relieve o alguna textura. Todo esto con el fin de expresar sus emociones y sentimientos ocasionados por el contexto histórico que se le mencionó anteriormente, que fue lo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, siguiendo con todo lo que se ha comentado en las láminas anteriores, hay que tener en consideración de que el informalismo nace a una respuesta de lo que ha dejado la Segunda Guerra Mundial y va a tratar de reflejar el duelo y la tristeza que queda después en la posguerra. Van a ser pinturas más íntimas, van a ser pinturas más reflexivas, donde no se va a tomar tanto en consideración lo estético, ¿sí? Lo estético refiriéndose a lo figurativo, que puede ser una obra, sino que va a ser un trazo más libre del artista intentando sacar su mundo interior hacia el exterior. Como artista principal tenemos a Georges Mathieu. Es un artista francés, nació el 27 de enero de 1921 y murió el 10 de junio del 2012. Para abrir esta primera lámina de los artistas vamos a leer una cita que dice: de ahora en adelante, en la historia de las formas como en la historia del mundo, el signo precede a su significado. Mathieu fue un artista que empezó a romper, ¿sí?, los estigmas o las construcciones que se traían de los movimientos anteriores, como lo habían sido el suprematismo y el constructivismo, donde los marcaba el arte publicitario hacia lo político. Él fue en contra de todo esto y empieza a dar forma a lo que sería un arte totalmente distinto, donde el gesto empezaría a ser lo importante. Para Mathieu era importante tener golpes de cepillo, que se vieran rastros del trazo, que todo fuese magistral. Incluso fue un artista que se caracterizó por no dibujar en talleres, sino dibujaba en público. Y esto hacía que la expresión fuera mucho más rápida, fuera mucho más sencilla, y además de eso daba un espíritu de acompañamiento con los que estaban en la sala. En su obra, ¿sí?, había siempre
algunas características muy puntuales. Primero estaban los usos de los colores contrastantes, después estaba la vitalidad de las composiciones y los fragmentos oscuros y brillantes, ¿sí? Como podemos notar en estas dos obras, el color negro y el color rojo van a predominar en lo que sería el lenguaje plástico de este artista, ¿sí? En la primera obra tenemos Painting, que es de 1952. Como logramos ver, hay trazos muy sueltos, trazos libres y ese fondo totalmente negro que nos lleva a evocar toda esta sensación de duelo, de intimidad, de tristeza, eh, de sentimiento humano hacia lo que deja la posguerra. Y después tenemos el Triumph Rouge, que es de 1961. También un trazo muy suelto, pequeños puntos de negro, que es esto que significa el brillo y la oscuridad en la obra de Matthew. Después tenemos en Japón a Jiro Yoshihara. Este artista va a ser muy predominante en lo que va a ser ahora el arte abstracto, ¿sí? Cuando se sale de la posguerra, empieza un movimiento de artistas donde van a querer introducir nuevos elementos que no necesariamente vayan acorde a los estilos plásticos que se traen hasta ahora. Él dice, crea aquello que nunca antes se hizo. ¿Por qué? Porque él da un rompimiento, ¿sí?, en lo que va a suceder del arte hasta ahora. Incluso con el arte de Yoshihara empieza el grupo Gutai. El grupo Gutai fue un grupo de artistas abstraccionistas que empezaron a simplificar formas y a simplificar colores para hacer mensajes mucho más contundentes. En el grupo Gutai se hizo un manifiesto que fue escrito por Jiro Yoshihara y en un fragmento del manifiesto dice: despedirse de los engaños acumulados en los altares y en los palacios son monstruos hechos de la materia llamada pintura. Encierra estos cadáveres en el cementerio. El arte Gutai no altera la materia. El arte Gutai imparte la vida a la materia. Yoshihara empezó a hacer un arte más simplificado, que tuviera contundencia en su concepto, ¿sí?, y no en lo que se veía a simple vista. Hizo una serie de cuadros que se llamaron círculos, donde simplemente estaba la imagen y un círculo de color en medio. Transformó las vanguardias después de la posguerra y llevó a la creación de algo único. Para Yoshihara era muy importante que el mensaje fuera trascendental, ¿sí?, que no quedara solamente en lo que estaba en la superficie. Y fue cuando hizo estas obras como To Martha's Memory, que es de 1970, donde vemos un círculo dentro del cuadro. ¿Por qué? Porque para él era importante todo lo que era el espacio y el trazo único. Y tenemos Room, que es una instalación de 1956. Después tenemos a Wolf, Alfred Otto Wolfgang. Wolf fue un artista totalmente disruptivo, ¿sí? Él empezó a buscar incomodar, contar lo más banal que tenía la humanidad, aquello que era totalmente absurdo de lo humano, ¿sí? En sus obras se va a encontrar presente el discurso de la miseria, de lo absurdo de la humanidad, y va a estar reflejada una objetividad muy clara hacia lo real, a pesar de que era un artista que se podía catalogar como abstracto. En su obra se podía ver que lo que realmente reflejaba era la realidad con simples trazos y simples manchas de color. Incluso su mayor amigo, Jean-Paul Sartre, le dedica
un pequeño texto que dice: Wolf intenta ver el mundo con ojos desafectados. En su opinión, esta es la única manera de dar a nuestras experiencias un valor universal. Sin duda no se refería a las cosas poco familiares o demasiado familiares, que ahora aparecen en sus cuadros como objetos abstractos, y lo pone entre comillas, precisamente por esto, porque él se ocupa en representar la realidad más objetiva que está sucediendo en su entorno. Tenemos dos obras que son de Blue Phantom, una de sus obras más reconocidas de 1951, y Les Taches Rouges, que es de 1947. Después tenemos a Carl Otto Gust. Con este artista pasa algo meramente sorprendente. Fue un ex nazi. Él empieza en este proceso de la guerra, lo reclutan como un militar y evidentemente al ver toda esta desgracia, toda esta miseria, había una dualidad, ¿sí?, en torno a este artista, donde aún quería representar lo que estaba pasando en la guerra, pero sin desligarse de sus ideales políticos. Una cita, dice Carl Otto Gust: formó parte de artistas que después, en 1945, devolvieron a nuestro país la dignidad cultural, precisamente por esto que digo, de que él no se desligó de su carácter político. Fue uno de estos importantes mensajeros de la libertad. A pesar de que él intentaba defender sus ideologías, fue un artista que en su trazo quiso hacer que esto fuera un discurso único, ¿sí?, sin que representara una dualidad entre la miseria que estaba llevando Alemania en este periodo histórico y lo que él quería representar como artista. Aquí dos de sus obras más famosas, que son Junction 3 de 1991 y una obra sin título de 1957. Para Carl era muy importante revivir la escena artística después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando ya termina todo este proceso que llevó a Alemania en este periodo, se dedica a su obra como artista y empieza a reflejar en grandes trazos y con manchas totalmente contundentes todo esto que vivió, para dejar un arte expresivo y además de eso muy comunicativo entre dos polaridades. Y Ajá. Bueno, Elsa Gramco es una artista venezolana. Nació el 25 de abril de 1925 y falleció el 3 de marzo de 1994. Escritora, poeta, escultora y pintora. Elsa Gramco está calificada como una pintora informalista, a pesar de que a ella nunca le gustó este término y no le gustó estar imbuida dentro de este movimiento. Entonces siempre dijo que ella era una artista de la abstracción lírica, a pesar de que incluso su uso de materiales, de su estilo de pintura, era bastante informalista. Elsa Gramco experimentó con diferentes materiales, como lo fue la madera, el acerrín, ensamblajes de engranajes, utilizó intervenciones sobre metal, con pintura, y también en sus primeros trabajos, en su primer momento de la iniciación artística, fue un arte muy tradicional de lienzo y óleo. Aquí tenemos dos de sus obras más importantes, que una es de 1976, El ser uno mismo implica la soledad. Ese es un ensamblaje donde utilizó madera, utilizó metal, clavos y pintura al óleo. Y el segundo es El portal, son puros ensamblajes de láminas
de refrescos, donde después se ocupó en tallarlas y que se fiera el efecto de desgaste para hacer una trascendencia hacia enfocar el tiempo, el proceso de dar una voz, ¿sí?, al objeto, a la materialidad del objeto. Incluso Carlos Sánchez, un crítico de arte venezolano, escribió: estas obras coinciden en mostrarnos una sublimación del objeto, una transmutación que lo conduce desde la triste condición de desecho hasta la trascendencia que hace que parezca viva en el tiempo. ¿Sí? Empiezan ya a ver un discurso de que el tiempo deja de ser basura, ¿sí? O sea, el material deja de ser basura para convertirse en una materia que comunica, que empieza a hablar a través del artista para empezar a dar un contexto, ¿sí?, de lo que se está viviendo, del paso del tiempo en la obra. Y por último tenemos a Antoni Tapiz. Él fue un pintor español y dije: si se dibujan las cosas de una manera que solo proporciona una mínima pista sobre el significado, el espectador se ve obligado a rellenar los huecos utilizando su propia imaginación. Se ve obligado a participar en el acto creativo, lo que considero muy importante. En la obra de Tapiz también podemos ver que utiliza muchos elementos no necesariamente pictóricos, ¿sí? Se sale del formato tradicional del soporte tradicional y empieza a utilizar telas, a intervenir manuscritos, a intervenir periódicos, utilizando diversos materiales. El primero que tenemos es Blanquette with Trash, y después tenemos Journal. Una es del 2001 y una de 1968. Y aquí veremos igualmente búsqueda del artista por comunicar más allá de lo que se ve a simple vista, como con tan pocos trazos, con simples texturas, podemos dar un mensaje contundente y lo que dará trascendencia realmente a este movimiento. Bueno, sin más nada que agregar, muchísimas gracias por prestarnos su atención y bueno, esperamos que hayan disfrutado la exposición. Muchísimas gracias y al final están las referencias bibliográficas.